¿sí? Desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV, esos 10 siglos son los que estamos hablando de feudalismo, ¿sí? Entonces tenemos estos tres momentos que yo les mencionaba acá, ¿no? La Edad Antigua comienza en el Neosiglo, del siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. 10 siglos, estamos hablando de esa Edad Antigua. Del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV, estamos hablando del feudalismo. Y del siglo XV en adelante sería lo que es la Edad Moderna, y obviamente un poco ya subdividido eso sería la Edad Contemporánea que dice acá. Lo cual entonces ustedes ya tienen eso, esa sería como la parte acotada que se tienen que ir imaginando, ¿sí? Feudalismo entonces, yo lo que voy a tener es, desde el siglo V, cuando cae la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta, como ustedes pueden ver ahí, hasta el Renacimiento, ¿sí? Y la característica de eso es, bueno, que el feudalismo había esclavismo, servidumbre, pero no de la forma en como nosotros la conocemos, sino principalmente la servidumbre. ¿Esto qué implicaba? Bueno, que la organización, el sistema feudal estaba organizado por la religión, la cuestión de los reyes, ¿sí? Y por otro lado los plebeyos, o los plebeyos, la servidumbre sería. Y bueno, ese era como el sistema que funcionaba que funcionó de hecho en casi la mayoría de Europa durante los 10 siglos. Después, posteriormente, como dice ahí, bueno, el sistema de los siervos, dice ahí un sistema de protección de los siervos. Bueno, el sistema de protección tiene que ver porque los reyes o los feudos le aseguraban a los siervos, ¿no? De esa gleba, de los siervos de ese territorio, ante cualquier invasión o cualquier amenaza que ellos iban a proteger. Y por otro lado estaba la iglesia que los protegía o le daba seguridad de que iban a ir al cielo, ¿no? Entonces, ese era el sistema de protección que tenían los siervos. A cambio, obviamente, de que ellos tenían que trabajar la tierra bueno, de los señores feudales. Con lo cual entonces, si uno puede hacer un rescate así, o rescatar algo, es la supervisión y el control, ¿sí? Sobre ellos. Bueno, a partir entonces del siglo XV, lo que sucede es que aparece la época del Renacimiento. Principalmente esa época del Renacimiento tiene que ver con en qué país aparece el Renacimiento actual. ¿De qué país estamos hablando cuando uno habla de Renacimiento? Italia puede ser. Italia, ¿sí? Y bueno, y ahí lo que tenemos son lo que yo siempre les comento, que son las tortugas ninja, ¿sí? ¿Quiénes son las tortugas ninja? ¿Cómo se llama? ¿O cómo se llama? Leonardo, Rafael, Miguel Ángelo Mm. y Donatello. ¿Y quiénes eran en el Renacimiento? Leonardo da Vinci, Ujú. Rafael, no me acuerdo del apellido, Sí, y que Miguel Ángelo, el que Leonardo. pintó la Capilla Sixtina, Y te falta el otro y Donatello. también. Bueno, todos esos cuatro son obviamente artistas y son los referentes importantes de la época del Renacimiento, ¿no? Por eso que se llaman así, que obviamente estamos hablando principalmente de Italia, ¿sí? Pero obviamente que después del Renacimiento eh, apa- de alguna forma se contagia a toda Europa de Occidente, ¿no? Y entonces, un poco tiene que ver eso. Hay una crítica muy fuerte al feudalismo, a ese control que tenía la iglesia sobre toda la vida de las personas, entonces se empieza a cuestionar ese modo de vida, ¿no? Y eso sucede particularmente en Italia, ¿sí? Bueno, y nosotros vamos a ver ahora, esto que les mostraba, que hay en una ciudad en particular, no en cualquier ciudad igual, y en una región en particular de Italia, no toda Italia. Bueno, con lo cual entonces sí aparece esto de artesano, hay artesanos, hay un sistema de oficio y hay una industria artesanal. Cuando nosotros nos referimos a una industria artesanal, a un sistema de oficio, estamos hablando de una cuestión muy precaria. Sería como lo que nosotros entendemos como una proto-industrialización. En el sentido, algo proto significa que todavía no está desarrollado, ¿sí? Por eso que en los textos ustedes, no específicamente en la administración, van a encontrar que es la proto-administración. Bueno, la palabra más conocida de eso sería como un prototipo, ¿no? Una cosa así, un prototipo es algo que está todavía por diseñarse, entonces está la idea, pero no está diseñado en serio o no está en la producción en general.
eso sería un poco lo que estaríamos hablando acá. Un sistema de oficios, los oficios que tienen que imaginárselo en pequeña escala, y la industria artesanal lo mismo, en una muy pequeña escala. Cuando uno habla de una industria artesanal, estaría hablando de que una casa, por ejemplo, muy pequeña, muy humilde, puede ser una industria para en ese caso y en esa época, ¿no? En particular. No podrían imaginarse jamás algo más que eso, porque no sería real. Sí, después, el otro acontecimiento que ustedes van a encontrar acá, es que aparece también una idea que lo deben haber estudiado en economía o haber estudiado en sociología, que tiene que ver con el mercantilismo. De pasar de esos lugares, de esas abadías, no abadías, de esos lugares así como esos feudos muy pequeños, ¿sí? Viviendo en una cosmovisión muy limitada, lo que se empieza a dar es la posibilidad de mercantilizar esa producción, ¿no? Entonces se va otra vez generando un avance, un desarrollo, ¿sí? Y entonces eso implica ahí un mercantilismo, por lo menos en las ciudades más próximas de los reinados o los feudos donde estaban, ¿no? Se tienen que también imaginar que no había, por ejemplo, no se podía trasladar mucho por la tierra porque las carretas no podían andar, porque no había caminos, simplemente habían huellas o algo así muy, muy rústico. O la otra forma de comercializar los productos tenía que ver con los barcos. Los barcos que tampoco eran como los que conocemos hoy, sino barcos en principio a vela, ¿sí? O sea, que eran manejados por el viento, ¿sí? Y lo otro es que, bueno, que eran muy limitados incluso en tamaño y también en su capacidad de funcionamiento. Entonces, con lo cual, cuando uno piensa en ese mercantilismo, estamos hablando de una cosa muy acotada, muy poco desarrollada. Sí, después, los más característicos de eso son los barcos, por ejemplo, las carabelas como las que llegaron a América, que también, a pesar de ser para nosotros imaginarnos que son grandes barcos, la verdad que eran muy reducidos y no se podía realmente desarrollar demasiado eso, ¿no? Pero estamos hablando de este proceso de mercantilista, entonces. Y bueno, que América tuvo la particularidad de esto del monopolio mercantilista, ¿no? De España con América o Portugal. Con lo cual entonces hay un tercer manufacturero, también, insisto, muy acotado, un sistema de taller, pero esos sistemas de taller no eran como los que tenían, sino que era un sistema de taller que en cada casa, por ejemplo, podía haber un taller o un galpón muy chiquito y que las personas durante un periodo, ¿no? Casi como el Renacimiento, en un periodo trabajaban la tierra y lo que les quedaba del tiempo libre lo podían trabajar haciendo, por ejemplo, algún trabajo de taller. Sí, entonces sí aparece la división del trabajo, pero no pueden imaginársela más que una división del trabajo también, insisto, muy acotada. Y después, siguiendo esta línea, ¿sí? ¿No? El gran desarrollo, como les comentaba al principio, tiene que ver con la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial es quien marca los rumbos, ¿sí? A partir de los cuales se desarrolla nuestras sociedades actuales, ¿sí? Cada uno de esos avances que hemos ido teniendo. Entonces, y eso particularmente comienza, ¿en qué país comienza la industrialización? La revolución industrial, digo. Inglaterra. ¿En Inglaterra? ¿En Francia? Los escucho, ¿eh? Hola, profe. En Gran Bretaña, ¿no? Creo que no nos escucha el profe. Profe, ¿cómo se fue el profe? Inglaterra, Por internet, me parece.